palabras al estilo de la derashot, de los sermones, al estilo español y portugués de las comunidades sefaraditas de todas partes del mundo. Y porque tenemos muchas personas que, gracias a Dios, nos acompañan por primera vez, que nos acompañan por primera vez. Quiero explicar un poco sobre este fondo y este estilo de estudio de Torah, porque es auténticamente sefardita y es muy interesante la situación política, vamos a decir política, de hoy en día por el crecimiento del movimiento ortodoxo dentro del contexto de la cultura ashkenazí. Déjame aclarar a lo que me estoy refiriendo. En la comunidad ashkenazi, que son los judíos del este de Europa, eso incluye Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Rusia, toda esa área, ya mencioné Hungría, toda esa área, en esa cultura no se acostumbraba que los rabinos en la sinagoga daban una derashá, daban un sermón. Ellos acostumbraban que hacían la tefilá y en otras ocasiones los rabinos daban shiurim, daban clases explicando la halajá y aclarando puntos de Torah. Solamente en ciertos días específicos ellos daban una derashá, ellos daban un sermón. Este sermón se daba en Shabbat Shuvah, que es el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, entre Rosh Hashanah y Kippur. Cuando daban ese sermón, se concentraba en el poder de la Teshuvah durante ese periodo. Segundo día que se daba una derashá, se daba un sermón, era Shabbat Shuvah. Shabbat Hagadol, ya dije Shabbat Shuvah. El Shabbat Hagadol, que es el Shabbat directamente antes de Pesach. Y lo llamaban Shabbat Hagadol, que es el gran sábado, y una de las opiniones ashkenazi es que la razón que se llama Shabbat Hagadol es porque es larga, la oración es larga, porque el rabino va a dar una drashá, un sermón que tiene que ver con la liberación, que tiene que ver con Pesach, que tiene que ver con todos los asuntos de Pesach. Ahora, cuando empezó entonces el movimiento reformista en Alemania, las sinagogas reformistas en Alemania tomaron la idea de los sermones de las iglesias luteranas protestantes de Alemania y empezaron a incorporar sermones dentro de la liturgia, dentro de la tefilá del mundo ashkenazi. Eso se expandió especialmente para Hungría, donde se creó un movimiento muy poderoso reformista y empezó a crecer eso. Y muchos rabinos ortodoxos que eran tradicionalistas decidieron a no poner un sermón para demostrar que ellos eran contrarios al movimiento reformado. Luego entonces existió un rabino en Alemania que se llamaba Rabino Samson Raphael Hirsch. El rabino Shimshon Raphael Hirsch fue el fundador de lo que hoy en día se llama el movimiento moderno ortodoxo dentro del mundo ashkenazí y incorporó esas ideas y hablaba en alemán un sermón durante el servicio, aunque la sinagoga era una sinagoga ortodoxa. Por cierto, añado que el rabino Shimshon Raphael Hirsch había estudiado, tenía un doctorado en filosofía y todos sus estudiantes, él demandaba que todos los rabinos que trabajaban con él se afeiten, se visten en una forma muy clásica y se ponían los trajes grandes de los clérigos de Alemania para demostrar que eran modernos, que estaban asimilados a la cultura alemana, pero observantes de los mandamientos de la Torá. Pero en el mundo sefaradita, ya hace más de 1000 años, en España se acostumbraba dar los derashot, los sermones en la sinagoga todos los Shabbat. Punto que había un grupo de rabinos que eran famosos, eran reconocidos
por su sistema de la derashá, por sistema de dar un sermón en Shabbat para promover el entendimiento de la Torá y la aceptación de los mitzvot. Déjame explicar un poco de dónde viene esta tradición, porque nos va a ayudar a entender mejor la diferencia en la tefilá al estilo sefaradita y la tefilá al estilo ashkenazi. ¿Se está entendiendo todo esto? Ok. Entonces, lo que pasó fue que toda la tefilá, originalmente, toda la oración organizada, no la tefilá espontánea que viene del corazón, que también es muy respetable dentro de la tradición hebrea. Estamos hablando de los tefilot, shaharit, minjá y arbit, musaf en Shabbat y toda esa organización de los tefilot ocurrió en su mayor parte en Babel, en Babilonia. Los Talmidei Jajamim, los sabios de Babel, comenzaron un proceso después de la destrucción del primer templo. Cuando los judíos fuimos exiliados a Babilonia, los sabios de allí organizaron reuniones con toda la comunidad judía, porque ya hoy en día, ya en ese momento, se había destruido el sagrado templo y no podían traer sacrificios de animal. Entonces organizaron momentos de tefilá y de reunión para atraer a toda la comunidad, compartir palabras de Torá, y usaban un estilo de estudio de Torá que es lo que comenzó el proceso por medio de la comunidad sefaradita del sermón. Voy a explicar un poco más. Pero se hacía el Shema y se hacía lo que era el comienzo de la Amidah, del Shmoneh Esrei, y entonces compartían palabras de Torá y el rabino o el maestro que estaba explicando la perashá o la sección que estaban estudiando usaba el sistema de pardes. Pardes, Pe, Resh, Dalet, Samach. Perush, la explicación simple, en muchos casos lo traducían del hebreo al arameo o al idioma que cualquier persona entendía. El Remes explicaba que dentro de la parashá hay ciertas palabras que son clave para entender los halajot que están dentro de la parashá. El drashá, que a veces tocaba en el estilo del midrash, y nosotros sabemos que los sefardim tenemos un estilo de estudio del midrash que es un poco diferente al estilo de los ashkenazim, pero tocaba la parte sermónica y entonces también hablaba del sol, de la parte mística o de la parte de unión con la presencia divina que se estudia dentro de esa perashá. Se levantaba la comunidad después de oír esa derashá y decían Kadish de Rabbanan, decían el Kadish y santificaban el nombre divino juntos, oraban por los sabios que estaban estudiando Torah para promover esa continuidad del pueblo judío, y esa era el terminar de la tefilá. Los sabios de España le escribieron a Amram Gaon, a Jai Gaon, luego a Sadia Gaon, pidiendo un sidur, pidiendo un libro de oración, para poder ellos también incorporar la tefilá en España. Ese fue el primer sidur oficial que salió de Jai Gaon, cruzó el norte de África y entró a España. Ese orden del sidur se llamaba la orden de los 100 brajot, que quiere decir que el sidur sefaradita, especialmente el sidur sefaradita español y portugués, se basa fue lo que creó el sidur de primera. Entonces, se basa completamente, puramente, en las enseñanzas más directas del exilio, a donde se desarrolló todo este tema de la halajá, a donde se desarrolló todo el aprendizaje del Talmud, de la Mishnah, de todos los poskim, de todos los halajot. En eso se basa la tradición española. Ahora, añado aquí que los españoles no hicieron solamente aceptaron el sidur de Babel,
sino también lo que hicimos fue que creamos de adentro de la comunidad española y portuguesa, creamos poetas que escribieron poesías religiosas. Eso se llaman los piyutim, ellos se llaman los peitanim. Desarrollan usando un estilo que viene originalmente de Irak, pero lo desarrollan más todavía y empiezan a escribir una serie de tefilot allí en España, y esos son los piyutim que están hoy en día, las oraciones que están hoy en día dentro del Sidur. Entonces empezamos a entender el Sidur, la orden de todos los tefilot que ocurren en la sinagoga hoy en día, se desarrolló por una mezcla de las oraciones escritas, compuestas, como los 100 bendiciones, los 100 brajot, en Babel, de los Gaonim, que entraron a España, y en España se desarrolló los piyutim, las oraciones en estilo de poema. Shlomo ibn Gabirol, algunos de los grandes escritores de España, que escribieron, por ejemplo, el Adon Olam, este tipo de oración. Todo eso se desarrolló por medio de la cultura española y portuguesa judía. Los rabinos de España desarrollaron entonces la idea de ofrecer un sermón cada Shabbat a donde se hablaba de diferentes temas. ¿Para qué? Porque se asume dentro de la tradición española y portuguesa que mis talmidim, que los talmidim que están aprendiendo de mí, tienen la habilidad de escoger si van a aceptar mis palabras o si las van a rechazar. Entonces, el deber del maestro, el deber del rabino, no es imponer. Oigan bien lo que les voy a decir, porque esto es típico, auténtico del estilo sefaradita. No es imponer la halajá, sino es explicar, exponer la halajá. El rabino sefaradita es un moré lejorá, es un maestro para guiar, es un maestro que va a compartir palabras de Torah para orientar. Y nosotros respetamos a nuestros estudiantes lo suficiente para entender que a veces aceptan lo que uno dice y a veces no aceptan. Y a veces cuando estoy ofreciendo algo, me doy cuenta, tal vez yo no lo ofrecí, yo no lo expliqué lo suficiente para que sea aceptado. Y esto forma una cultura específicamente española. Nosotros no creemos, esto llega hasta el punto a donde no creemos en psak halajá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un rabino sefaradita, al estilo español y portugués, opina algo en la halajá, no quiere decir que la persona está cerrada a solamente seguir esa opinión de él. Lo que verdaderamente estamos haciendo es educando. Entonces, si alguien encuentra una explicación más correcta o que sea más agradable, o que ellos puedan entenderlo de una forma más clara, esa que siga esa opinión. ¿Ya? El psak halajá, esto es muy sorprendente para los ashkenazim en el mundo ortodoxo. El psak halajá, desde el punto de vista tradicional, se destruyó cuando los romanos destruyeron a todos los grandes jajamim que tenían la ordenación en la línea de Moshe Rabbeinu. Entonces hoy en día el trabajo, la labor del rabino, verdaderamente es educar, compartir palabras de Torah, hacer todo lo posible para aclarar la ley como un maestro, como una guía, pero no como un dictador que impone sus takanot, que impone su psak halajá en todo lo demás. Entonces, en ese espíritu, en el espíritu de todo lo que he compartido aquí, es la razón que quiero mantener viva la tradición española y portuguesa de estudiar la parashá de cada semana, no solamente por su contenido, no solamente para memorizarse datos y eventos que ocurrieron dentro de la parashá, pero sino para aprender y crecer emocionalmente por medio de la parashá
que se estudió en esa semana. Por eso los invito a que compartan con nosotros toda la semana palabras de Torah, y lo que vamos a hacer es que vamos a compartir un resumen, ese es del Perush, un resumen de la Perashá, un poquito sobre Alajá, si hay alajot que sobresalen, y nos vamos a concentrar mucho en Drash y en el estilo de Son, algunos mensajes místicos o esotéricos que están dentro de la Parashá. Ojalá que mis palabras sean agradables delante de todos y que le den fuerza y que sea así su voluntad. Amén. Que ni Luz de Israel.